106.5. Son las 9:46. Señores, vamos a conversar ahora con Cristóbal Rodríguez, abogado, experto en derecho constitucional. Visita. Así es. Así que bienvenido, Cristóbal. Buenos días, Julio. Felicidades. Gracias. Vida, en salud. Un placer estar con ustedes una vez más aquí. Bienvenido a casa. Como experto en derecho constitucional, quiero hacerte la pregunta si Ramfis Domínguez Trujillo realmente puede aspirar a ser candidato aquí en el país. Y por dos argumentos, básicamente. Uno, lo que establece la Constitución, que para hacerlo, un dominicano que haya optado por otra nacionalidad, tendría que renunciar a la misma 10 años antes de intentar ser electo, y residir en el país también durante 10 años. Es el primer elemento. Y el otro elemento, esa ley del 62 que prohíbe los actos alabando la dictadura de Trujillo y a la vez los derechos establecidos en torno a la libertad de expresión. Dos elementos te traté. Bueno, yo pienso que la ley de 1962, si uno la coteja con la Constitución del 2010, no rebasa un test de constitucionalidad. Y en ese sentido no creo que esa ley plantee un impedimento ni a él ni a ningún ciudadano por su adscripción ideológica, por la herencia sanguínea que pueda tener. Es decir, a nadie se le puede privar del ejercicio de un derecho porque sea nieto de uno que fue dictador o porque defienda ideas que uno considera que son o que pueden ser dictatoriales. Las ideas se dirimen en el plano del debate de ideas, no en el plano de las imposiciones jurídicas o de las imposiciones de fuerza. Y defender ideas autoritarias es un derecho de los autoritarios, que los demócratas tienen que rebatirlo defendiendo las ideas democráticas. Claro. Eso es lo primero. Ahora bien, él sí tiene una dificultad compleja, sobre todo si uno lo mira al 2020, porque hasta donde se sabe, hasta donde hay información pública, él no ha hecho renuncia de de la otra nacionalidad que tiene. Y él no vive en este país. Él viene a este país. Disculpa, en ese sentido, espérate. Vamos lo que pasa es que él mostró diciendo que tiene residencia aquí desde hace 10 años. Sí, lo que pasa es que lo que la Constitución exige no es que tenga residencia. Lo que la Constitución exige es, primero, que renuncie a la nacionalidad. Segundo, que a la otra nacionalidad, sea que la haya adquirido sea que la haya adquirido voluntariamente o por haber nacido en otro país. Y lo segundo es que esa renuncia se produzca con al menos 10 años de anterioridad al momento en que se haga efectivo el acceso al cargo de presidente de la Pablo, qué bueno que eres el invitado, que me ahorraste el costo de una llamada, que los minutos están muy caros. Y tenía que consultarte porque ha sido derogada en Ecuador la reelección indefinida. Y yo he oído mucho aquello de la no retroactividad de las leyes. Se supone que es que a partir de esto, pues todo el que sea elegido por el pueblo ecuatoriano no podrá reelegirse más de 2 veces y ya nunca más. En el caso de Rafael Correa, a partir de eso de la no retroactividad, uno le dice que, bueno, a él no le afectaría, pero los adversarios dicen que sí. ¿Cuál es del derecho constitucional? ¿Qué se plantea? Mira, el principio jurídico es que las leyes solo disponen y aplican para el porvenir. Y ese principio tiene 2 excepciones. La norma que favorezca a una persona que esté bajo persecución judicial o que esté cumpliendo condena es aplicable retroactivamente. Eso, la doctrina y la práctica comparada del derecho constitucional la ha hecho extensiva a cualquier situación de favorabilidad. Es decir, las normas más favorables se estima que pueden ser aplicadas de manera retroactiva a la persona que les resultan favorables. En su beneficio. Exacto. En su beneficio. Exacto. Si las normas no son en beneficio de una persona, o más bien imponen cargas y limitaciones, entonces no pueden tener aplicación retroactiva.
En el caso dominicano, muchísimas gracias. Para asociar eso mismo, es decir, la pregunta de Pablo, doctor Rodríguez, vimos la opinión de un abogado que planteaba, le puedo decir, bueno, Miguel Guerrero, él planteaba que si el presidente Medina no puede ir a la reelección en el marco constitucional dominicano, tampoco lo podrían hacer el presidente Hipólito Mejía y el presidente Leonel Fernández, en tanto que ambos fueron presidentes en un tipo de constitución que le prohibía o que planteaba el nunca jamás como opción de elección. ¿Qué le parece esa perspectiva? Me parece que es para el porvenir, muy equivocada. Claro. Yo creo que vamos a ver, aquí se produjo una reforma constitucional en el año 2015. Se levantó un impedimento que prohibía al presidente Danilo Medina en ese momento postularse. Entonces se dice, a partir de 2015 quien es presidente puede optar por un segundo periodo y nunca más. El presidente Medina el 16 de agosto de 2020 habrá cumplido 2 periodos de gobierno. De conformidad con el artículo 124 de la Constitución, no puede volver a presentarse. Y eso no es un obstáculo para que el doctor Leonel Fernández o para que el ingeniero Hipólito Mejía se presenten, porque ellos no están ostentando la condición de presidentes. Claro. Yo comparto ese criterio, pero quería en ese contexto, la Constitución aborda el tema de la reelección 2 veces. Lo aborda en el 124 y lo aborda en el transitorio, creo que el 20, que no es un articulado. Sí, así es. Es un pacto. Que desaparece luego del Entonces, es un pacto con su fecha y todo. En ese contexto, tomando en consideración que eso, según mi apreciación, tiene un carácter de pacto, porque ni siquiera forma parte del articulado, se aborda en otro aspecto de la Constitución, no en el 124. Eso, con esa fecha implícita del 2020, ¿eso pudiera ser objeto de alguna modificación, eso que está pactado ahí, antes del 2020? Lo que pasa es, vamos a suponer, tú derogas el transitorio. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos con el 124? Con el 124, había que derogar los dos. O sea, no hay espacio a la reelección presidencial sin una modificación del artículo 124. Claro, sí, por una cosa simple, el transitorio sobreabunda. El transitorio no era necesario. El transitorio era una manera de darle más garantía al acuerdo político, al pacto político. Sin embargo, para mí, desde mi apreciación, en términos coyunturales, es más difícil tú modificar el transitorio que el 124. Estoy de acuerdo contigo. Porque el transitorio tiene un acuerdo implícito. Dice que en el 20 ya él desaparece solo. Sí. No sé Entonces, por eso yo digo que es más difícil bregar con fines de intentar una nueva reelección, aunque yo creo que Danilo no lo va a hacer. Pero ya es otro tema. Ya es otro tema, ¿no? Sí, pero bueno, Cristóbal, no sé si la Liga Municipal o Fedomo te ha consultado con relación a este tema. Ellos están haciendo las consultas porque tengo entendido que este año ellos van al Tribunal Constitucional por el tema de que los alcaldes alegan que el periodo constitucional es de 4 años, que no hay un transitorio en la Constitución que diga que los alcaldes que fueron escogidos en este periodo van a durar menos, porque la Constitución se refiere a los alcaldes que fueron escogidos en abril. Todavía aquí no se ha escogido en abril, pero la Constitución lo que habla es que los que fueron escogidos en abril terminan 3 meses antes. Sin embargo, estos alcaldes fueron escogidos en agosto, en mayo, y se juramentaron en agosto. Entonces ellos dicen que eso no se refiere a ellos, eso se refiere a uno que escogieron en abril y a ellos no lo han escogido en agosto. Entonces vamos a ver. ¿Cuál sería la situación ahí? Vamos a ver. En el año 2010, la reforma de la Constitución de ese año dispuso respecto de los legisladores electos en ese año, también como resultado de un acuerdo político, y alcaldes, que durarán hasta los 16. Que en vez de 4 años, de manera excepcional, el periodo para los que fueron elegidos en ese periodo, tanto alcaldes como legisladores,
iba a ser de 6 años. 6 años, sí. Y luego volvía. Y así fue. Es decir, la Constitución, la Asamblea Nacional, cuando actúa como Asamblea Revisora de la Constitución, tiene potestades, digamos, habilitantes para regir esas cuestiones temporales. 6 años, 5 años y medio, lo puede decir, y nadie puede alegar que es 4 años, porque la Constitución que establece las reglas también establece las excepciones y las disposiciones coyunturales que considera. Pero las excepciones no tienen que figurar en un transitorio. Vamos a ver. Tienen que figurar. Porque la Constitución establece, Cristóbal, 4 años. Sí. Y lo que ellos dicen, si las elecciones van a ser faltan 2 meses, no tendríamos los 4 años completos. Entonces ahí falta algo, hubo un error. No, ahí faltan 2 meses de salario. ¿Qué se hace en ese caso? Ahí, se le dan los meses, hay una cosa que se llama y de gestión. Vacío normativo. Hay un vacío. Hay una cosa que se llama vacío normativo. No es muy usual, pero pasa. ¿Y qué pasa? ¿Y qué lo soluciona ese vacío? Un acuerdo. Si te digo con toda honestidad, yo tendría que ver con detenimiento las disposiciones sobre el tema de los alcaldes. Por esto nadie me ha consultado sobre este tema para la Liga y para unas instituciones asociadas a la Liga. He hecho otras cosas antes. Pero en relación con esto no. Pero en principio sí creo que la Constitución, si la Constitución dice que las elecciones van a ser en abril, bueno, pues las elecciones serán en abril, y la Constitución también dice que el periodo constitucional concluye el 16 de agosto. Eso sí lo dice la Constitución. Aunque haya ese vacío, tienen que cumplir con dice eso. Que concluye el 16 de agosto. Dice bueno, que en el caso de ellos deben cumplir. Sí, y así lo considera el presidente de la Junta Central Electoral, porque yo le hice esa pregunta en la última entrevista. O sea, que lo eligen el próximo ante un vacío, hasta el sentido común debe imponerse. Claro, pero bueno, claro. Cristóbal, tenemos un tribunal constitucional. Es un lujo para cualquier país tener un tribunal constitucional por todo lo que implica, hasta desde el punto de vista presupuestario. Algunos entendían que era mejor tener una sala adaptada, enfocada en el tema desde la Suprema Corte de Justicia. Pero la pregunta es, ¿cómo evalúas el rol del Tribunal Constitucional, tomando en cuenta, por lo menos a mí me llegan muchas personas que me dicen, hey, es que el tribunal se toma años para fallar algunos casos? ¿Es razonable esos plazos? ¿Tiene plazo el Tribunal Constitucional para fallar? Y a su vez, ¿cómo estimas el control, el conocimiento que tenemos los dominicanos promedio precisamente de la Constitución? Mira, el 26 de enero de este año, el tribunal arribó al 6º año de funcionamiento. El 24 hubo una asamblea solemne presidida por el presidente del tribunal. Yo creo que si uno hace un balance más o menos objetivo de lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, el saldo es bastante positivo. Te lo dice una persona que ha sido muy crítica de algunas decisiones muy controversiales del Tribunal Constitucional. Pero creo al mismo tiempo que el saldo es bastante positivo en provecho del tribunal. Hay retrasos en los fallos. Sin embargo, creo que la fuente principal del retraso en la emisión de los fallos por parte del Tribunal Constitucional se debe a 2 cuestiones que escapan a la voluntad y a las posibilidades del tribunal. La Constitución del año 2010 impuso una regla de mayoría para la toma de decisiones exorbitante, absurda. Es decir, de 13 miembros que tiene la matrícula del Tribunal Constitucional, se requiere el voto de 9 para que las decisiones puedan salir. Pero el tribunal puede sesionar válidamente con 9 miembros o con 10. Significa que si son 10 los que están sesionando, se requiere el 90%. O sea, si hay 9, los 9 tienen que votar. Y si son 9, el 100%. Entonces, esa es una regla de mayoría. Se advirtió, yo recuerdo que hablé en un texto para la FINJUS de la posibilidad de un vacío de decisión en el 2010, cuando se aprobó, antes de que se designara el tribunal. Porque la naturaleza sumamente controversial de casi todas las cosas que llegan al Tribunal Constitucional dificulta el consenso. Claro. Por sí mismo, dificulta el consenso. Entonces, por algo llega ahí. Tengamos una idea.
lo voy a decir con ejemplos prácticos. El primer caso que el tribunal puso en agenda para conocer era un caso en apariencia sencillo, era un tema de divorcio. Era un caso relacionado con un divorcio, con una cuestión privada. No se pudo resolver. Y hubo que cambiar el sistema de numeración de las decisiones porque no hubo posibilidad de ponerse de acuerdo. Entonces hubo que empezar a conocer otras cosas en las que sí hubo acuerdo. En la que sí hubo acuerdo. En la que hubo acuerdo significa en la que sí se pudieron conseguir los 9 votos. Y al final se arreglaron y echaron para atrás el divorcio. Melton. Casualmente, el comité político del PLD se reúne hoy. Y yo entiendo que es para dilucidar el tranque que hubo con el acuerdo político entre Danilo Medina y Leonel Fernández, que Leonel Fernández dijo que si las primarias abiertas no son inconstitucionales, que se hagan, pero que él aboga por la cerrada. ¿Qué ha pasado con ese informe? No sé, como constitucionalista, usted debe conocer si es o no constitucional hacer primarias abiertas o cerradas, como se está diciendo. Mira, y quería leerle, no tengo que leérselo, usted lo conoce más que yo, usted es un experto constitucionalista, el párrafo 1 de la ley 5880, que habla tácitamente de que no se puede alabar, promover, gritar en nombre de los Trujillos sin que te caiga el delito de la seguridad, en contra de la seguridad pública. Son los... Sí. Con relación a la cuestión de las primarias abiertas, lo primero, hasta donde sé, o hasta donde se ha hecho público, no se ha producido la designación de la comisión que debía rendir el informe. ¿Todavía? No, todavía. Que se acordó en el comité político en todavía su no hay reunión comisión anterior, no se ha producido. Respecto de lo que yo pienso de las primarias, yo creo que hay razones y argumentos políticos muy sólidos para oponerse a un sistema de primarias abiertas en el sistema político dominicano. Sin embargo, creo que no hay argumentos constitucionales para oponerse. Yo creo que el Congreso puede perfectamente, en el marco de lo que establece la Constitución dominicana, disponer un régimen de primarias abiertas, simultáneas, un régimen de primarias cerradas, libertad a los partidos para que elijan el método que considere. El Congreso tiene todas las posibilidades sin quebrantar el ordenamiento constitucional. Ahí los argumentos son un poco complejos, que se necesitaría un programa para eso. Ahorita usted hablaba del vacío normativo. La Constitución... No me oyó que te estaba hablando. Que si el Congreso se pone a legislar sobre eso es desbaratar incluso el sistema de partidos. No creo que desbaratarlo. Sí, es una competencia que incide en la vida de los partidos. Y lo que yo creo es que el Congreso puede incidir en la vida de los partidos, porque los partidos inciden en la vida de todos los ciudadanos de la República Dominicana. Usted hablaba de vacío normativo. La Constitución nuestra manda a la aprobación de una serie de leyes calificadas. Tenemos varias de esas leyes que se han quedado pendientes. Algunas tienen años en el Congreso, como incluso leyes fundamentales como la ley de agua, que están pendientes. Eso no genera un vacío normativo en la República Dominicana, el hecho de que hayan leyes, primero un grupo de leyes que no tienen reglamentos, como el caso de la ley de migración, otras tantas que tienen años girando en el Congreso sin su debida aprobación. Eso genera un vacío normativo, como usted plantea. Yo pienso que ha habido una ralentización, se ha vuelto lento el proceso de adaptación normativa a la nueva Constitución. Empezó con mucha fuerza ese proceso, hubo mucha discusión, mucho debate, y eso como que se tranquilizó con los años. Y hay como tú dices, hay muchos ajustes pendientes. El más notable, probablemente sea el de la ley de partidos y del régimen electoral. Pero hay el que más suena porque es el que le interesa a los actores políticos, pero hay una serie de leyes que son básicas para incluso
la gestión de diferéndum entre ciudadanos, entre otras, que están pendientes, que no, mira, la ley, te puedo el propio el código penal, entre otros. Sí, pero el código no es por un mandato de la Constitución. El código viene discutiéndose desde el año 97, la necesidad de cambiar el código penal en la República Dominicana. Exacto, y por unas tonterías ahí se mantiene una discusión de unas tonterías. Comisión de Reforma y Modernización Judicial, la creó de la Constitución. La Constitución, en su artículo 115, dispone la adopción de una ley de control político y fiscalización de los dineros públicos. El senador Julio César Valentín, cuando salió de la presidencia de la Cámara de Diputados, cuando se hizo senador, sometió en agosto de 2010 un proyecto en cumplimiento de la disposición del artículo 115 de la Constitución actual. Y eso tenemos del 10 acá. Va a ser 8 años. Está pendiente lo relativo a la regulación de los procesos de control de juicio político, de el propio referéndum, el tema del referéndum, etcétera. Cristóbal, finalmente el caso Faña, José Ramón Peralta, ya está en la fase de discusión de fondo. ¿Cuándo concluiría este caso? Tenemos audiencia pasado mañana, miércoles, y es muy posible que esa sea la última audiencia de esta fase, digamos, de primera instancia. Es muy posible. Ya lo que queda son unos legajos probatorios mínimos pendientes de acreditación por parte de la defensa, e inmediatamente lo que se espera es que ingresemos a las discusiones, los alegatos de cierre. Bien. Cristóbal, la Constitución nuestra establece un referéndum. ¿Cuál es el alcance de ese referéndum? Y si el problema de la reelección podría vincularse a eso y el de los partidos políticos también. Hay 3 modalidades de referéndum de que habla la Constitución. El primero es un referendo consultivo, vamos a decir. Que lo que hace es que obliga a que las instituciones públicas consulten a la ciudadanía respecto de algunas cosas importantes. Pero no es obligatorio la reforma de la Constitución. Cuando la reforma de la Constitución versa sobre derechos fundamentales, el régimen de la moneda, el sistema de la nacionalidad, etcétera, tiene que ser ratificada por el Congreso, por la ciudadanía. Y para eso se requiere un nivel de participación de por lo menos 1/3 de los inscritos en el censo electoral, y que de esos que participan, el 50 más 1% de su aprobación. Si no la da, entonces la reforma que hizo la Asamblea no vale. Eso es un referendo aprobatorio. Luego está el consultivo, que es el que a la gente se le consulta. ¿Usted cree que es necesario cambiar la Constitución para levantar la reelección? La gente dice sí o no. También es vinculante por mandato del artículo 22, numeral 5, creo, de la Constitución. Y luego está el referendo en el plano de lo municipal, que tiene una regulación detallada en la ley que rige los municipios y el Distrito Nacional. Tu explicación quedó muy clara, Cristóbal. Lo que preocupa es la pregunta de Eury. ¿Qué hay detrás de ese referéndum? No, porque hay gente que dice que con el referéndum aprobatorio se podría resolver lo de la reelección. Es así. Eso es político. A pesar de la corbata, no lo tienen para allá. Es así. Probable reelección de Danilo. Pero yo soy cristiano, pero lo digo. Yo digo la verdad. Lo quiero reiterar. Lo dije ya hace un rato. Lo quiero reiterar. La única forma de levantar la prohibición de reelección es modificando la Constitución. No hay referéndum que valga. Yo creo que estamos bastante claros. Gracias a Cristóbal Rodríguez. Cambio constitucionalista. ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva.